del primer amor, donde todo comenzó. Ahí escucho tu voz que me define y recuerda quién soy. Vuelvo al lugar del primer amor, donde todo comenzó. Ahí escucho tu voz que me define y recuerda quién soy. Aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un hijo de Dios. Vuelvo al lugar del primer amor, donde todo comenzó. Ahí escucho tu voz que me define y recuerda quién soy. Vuelvo al lugar del primer amor, donde todo comenzó. Ahí escucho tu voz que me define y recuerda. Levantamos nuestra voz. Aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti, Que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un hijo de Dios. Aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un hijo de Dios. Somos tus hijos, tú nos llamas por nuestro nombre. Ni la vida, ni la muerte, ni los temores. Esta generación canta a Jesús. Tu amada canta. Tu novia canta. Nada de lo que pase en el futuro nos va a tomar desprevenidos. Ni la vida, ni la muerte, ni los temores, nada puede superar tu amor. Ni lo alto, ni lo ancho,
Hola familia, hola mis hermanos, sean bendecidos en este tiempo que vamos a estar juntos compartiendo un poco de lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Realmente los extrañamos, realmente anhelaríamos con nuestro corazón que pudiéramos estar ya en la casa del Señor, pero bueno, Dios tiene también todo bajo su control y sabe cuáles son los mejores tiempos para que esto sea así. Pero mientras tanto, aunque no podamos ir a la casa del Señor, como solemos llamar a nuestro templo, sí es importante que podamos disfrutar de esta herramienta, aprovecharla como para poder juntos ir a la palabra y detenernos unos instantes y poder ir a la palabra y juntos ver aquellas cosas que el Señor nos quiere decir en este tiempo para ministrar nuestras vidas. Así que yo te animo, te aliento a que no dejes, no desaproveches estos tiempos en los que podemos pasar, sea que estés tal vez solo en casa o sea que estés con la familia, que bueno, sea un tiempo bien aprovechado. El Señor me llevaba para poder compartir con ustedes hoy al libro de Romanos, capítulo 15, el verso 13. Romanos, capítulo 15, verso 13, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y me gustaría que pudiéramos enfocarnos en este verso, pero este verso a su vez nos va a llevar a otras cosas o a otras ramas de esto que el Señor nos quiere hablar. Este verso del capítulo 15 de Romanos lo está escribiendo el apóstol Pablo y él en este verso, más que un deseo de su corazón, y eso es lo que queremos poder meditar hoy, la diferencia entre un deseo y una oración. Esto es más que un deseo del apóstol. El apóstol está en realidad orando al decir esta declaración a sus hijos, a sus discípulos, a la iglesia que de alguna manera va a recibir estas palabras. El apóstol está queriendo expresar desde lo más profundo de su corazón algo que evidentemente es importante. Y entonces, bueno, descubrir nosotros también, porque esta palabra aún en este año es viva, es eficaz, es real, es como si recién el apóstol estuviera diciéndole a Dios esta oración en favor de la iglesia del Neuquén. Y me gustaría que pudiéramos, en primer lugar, tener en cuenta que el apóstol dice el Dios de la esperanza. Y nuestro Dios tiene varios nombres. Si ustedes a lo largo de la Biblia pueden buscar algo que pueden ir haciendo en este tiempo que tenemos para poder leer, para poder indagar, para poder escudriñar las Escrituras, Dios tiene varios nombres. No es solamente, el pueblo hebreo no solamente lo conocía como Dios o como Jehová, sino que Dios tenía otros nombres. Y acá llama la atención que el apóstol dice el Dios de la esperanza. Y en el mismo capítulo 15, pero en el verso 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, que Pablo se está refiriendo en esto que quiere volcar, en esta oración, en este clamor por aquellos que en aquel momento formaban la iglesia, y en primer lugar les está haciendo o es dejarles en claro, ¿no?, a quién va dirigida su oración, su clamor. Y nosotros también hoy, más que nunca en el tiempo difícil por el que estamos viviendo, podemos tener en cuenta que nuestro Dios es el Dios de la esperanza, es el Dios de la consolación, es el Dios de la paciencia. Es decir, que
de pronto estamos hablando de atributos que se refieren al carácter de nuestro Dios. Y si vamos a Romanos capítulo 8, verso 24 a 25, nos dice el mismo autor, ¿no?, el apóstol Pablo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Y ahí el Señor me hacía ver que de pronto, si Dios, nuestro Padre, que nos ha salvado, que nos ha llamado, ¿no?, a una nueva vida, nuestro Dios, que ahora, como yo les decía, es nuestro papá porque de pronto nos adoptó como hijos. Entonces, yo tomo como una reflexión que tengo que parecerme en mi carácter a mi papá. Es algo de lo que a veces comentamos, ¿no?, cuando hablamos de los niños. ¿A quién se parece? No solo en lo físico. ¿A quién se parece en el carácter? ¿A mamá, a papá, al tío, al abuelo? Bueno, eso mismo que pasa a nivel biológico, a nivel físico, en relación al ADN, algo tan pequeñito pero con tanta carga, que va a, de alguna manera, manifestar nuestra esencia. Bueno, así pasa con nuestro papá Dios. Nosotros tenemos que empezar a pedirle a Dios que queremos que ese carácter de Él, ese ADN de Él, que lo pudimos heredar al haber sido hechos herederos juntamente con Cristo, bueno, que esa esencia, que ese carácter empiece a mostrarse en nuestras vidas. Y bueno, en estos tiempos necesitamos que nosotros como hijos de Dios empecemos a manifestar este carácter en relación a la esperanza, en relación a la constancia, en relación a la paciencia. Esta espera no es una espera para nosotros, una espera simplemente a ver cómo pasan los minutos, cómo pasan los segundos de cada día que tenemos. No, tiene que ser una espera, pero una espera activa, una espera con propósito. Y esperanza viene de eso precisamente, viene de esperar, y viene de esperar no lo peor, sino todo lo contrario. La esperanza nos habla de que vamos a estar esperando lo mejor, que vamos a estar esperando realmente aquello que va a bendecir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa esperanza es la esperanza que busca tener el mundo. No, porque es la esperanza que tiene nuestro papá. Es una esperanza que tiene que ver con la esencia de su carácter, la esencia de su ser. Él mismo es el creador de la esperanza. Otro tipo de esperanza no es la original. Es una esperanza licuada, es una esperanza que es un fraude. La verdadera esperanza viene precisamente del autor de la esperanza. Como así, bien en claro lo tenía el apóstol Pablo, por eso él se dirige a Dios como el Dios de la esperanza, el Dios de la consolación, el Dios de la paciencia. Y a él se refiere en esta oración que leíamos en el verso 13 del capítulo 15 de Romanos. A él, Pablo le está diciendo que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Y cuando yo pensaba en esto, ¿no?, de que el apóstol está diciendo que lo llene, es precisamente, si yo me detengo a pensar en la acción de llenar, para poder llenar algo, primero ese algo tiene que estar vacío, si no, no lo puedo llenar. Tendré el deseo de llenarlo, o diré, qué lindo sería poder llenar, por ejemplo, esta
copa, no sé, de Coca-Cola, pero si la tengo llena de agua, no la voy a poder llenar de Coca-Cola. Primero, en todo caso, tendré que quitar el agua y entonces sí, después la voy a poder llenar. Bueno, esta simple ilustración nos sirve para entender que el apóstol está diciéndole a Dios que lo llene. Eso indica que los discípulos, toda la familia de la fe de ese momento, iba a ser necesario que sean vaciados de las cosas del momento. Ustedes no se olviden que el apóstol está camino a ser ejecutado, en esta época el apóstol está siendo preso, es en esta época en la que de pronto para la iglesia no era un tiempo fácil. Por eso el apóstol está en este clamor a Dios, es como estar diciéndole: Señor, vacíalos de cosas que no, en este momento no tienen sentido, vacíalos de aquellas cosas que de pronto todo lo contrario, quizás palabras pesimistas del momento, quizás de lo que las personas de la época dirían, ¿no? en contra aún de los cristianos, amenazas verbales, muchas cosas que hoy no son ajenas a nosotros, porque nosotros hoy también vivimos en un mundo donde hay muchas amenazas, no solamente por un coronavirus, hay muchos virus a nivel espiritual que también quieren atentar contra nuestras vidas espirituales, y por eso es tan importante, vaciarnos para que el Señor nos llene. Y el apóstol me llamaba la atención porque le pide al Señor que ellos sean llenos, y acá estamos hablando de un conjunto, ¿no? de personas que son las que de alguna manera están dándole el origen, el inicio, el nacimiento de lo que la iglesia es hoy. Y de pronto, da mucha emoción cuando en el capítulo 16 el apóstol se toma el trabajo, ustedes eso lo pueden leer en sus casas, se toma el trabajo de nombrar a cada uno de aquellos que habían sido un poco los que lo acompañaron, lo ayudaron, lo sostuvieron, trabajaron junto con él, sembraron junto con él. Realmente el capítulo 16, cuando yo lo leía, y digo, detrás de cada saludo que el apóstol está haciendo, nombrándolos a cada uno, se percibe, ¿no? Ese amor, esa ternura, sabiendo el apóstol que ya, al menos para su vida y su ministerio físico, estaba llegando al fin. Pero quería por lo menos nombrar, ¿no? En el capítulo 16, verso 3, dice: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Y yo cuando leía esto, un poco lo que les comentaba recién, no es nada lejos a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y el apóstol está reconociendo a aquellos hermanos que junto con él han trabajado, han luchado. Nos hace ver, ¿no? las situaciones difíciles que muchas veces ellos pasaron y pasaban y aún iban a pasar. Y también esto, ¿no? De que había también una iglesia que estaba funcionando en la casa. No solamente de esta familia, sino que había muchas otras familias en las cuales la iglesia estaba funcionando en las casas. Y yo me imagino cuán importante en aquel tiempo también era que se pudieran los hermanos unos a otros animarse con esta esperanza, animarse con estas palabras que podemos encontrar en la Biblia.
y poder seguir adelante con la tarea, aunque tuviéramos que estar en este tiempo en las casas, pero no una iglesia paralizada, sino una iglesia en movimiento y una de esas áreas en la que la iglesia hoy más que nunca tiene que reforzar, ¿no? y realmente darnos cuenta cuán importante es la oración. Es una de las principales, no la puedo llamar actividad, sino principal función de la iglesia en este tiempo, la oración. Así como el apóstol se toma el tiempo para pedirle al Padre que lo llene de esta esperanza, de este gozo, de esta paz, porque el apóstol sabía los momentos que se estaban viviendo, y lo mismo nosotros. Con cuánta más razón necesitamos ocuparnos en este tiempo para orar. El título de este mensaje es Oración más que un deseo, porque no sirve con que yo exprese mi deseo en relación a la iglesia, exprese mi deseo en relación a la cuarentena, o exprese mi deseo en relación a que la gente no siga muriendo, ni la gente se siga contagiando o sufriendo. Mi deseo no sirve de nada, porque es una expresión que, bueno, al minuto o a los segundos que la dije, ya es viejo, ya pasó. Diferente es la oración, porque la oración es permanente, la oración es en todo tiempo. Y bueno, llama también la atención esto, ¿no? De que el apóstol le pide a Dios que ellos sean llenos de gozo y de paz. Yo también me preguntaba cuando leía este texto, me llamó la atención por qué el apóstol de pronto no le pidió a Dios que ellos sean llenos de salud, ni que sean llenos de éxito, ni que estén llenos de emociones saludables o fuertes, ni que ellos estuvieran llenos de objetivos, ni llenos de poder, etcétera, ¿no? Cuántas cosas podríamos pensar que el apóstol podría haber pedido. Sin embargo, llama nuestra atención de por qué el apóstol pensó en este momento que la iglesia necesitaba del gozo y de la paz. Y creo que es algo que nosotros también hoy podemos hacer nuestro, precisamente porque vivimos en un tiempo donde mucho se habla de la angustia por el encierro. Sin embargo, nosotros sabemos que como hijos de Dios, nuestro Padre es la fuente de todo gozo. Entonces, nosotros como hijos de Dios no damos lugar a la angustia, ni aunque tengamos que estar en encierro. Y los hijos de Dios tampoco vamos a dar lugar a la desesperación, aunque estemos viviendo un tiempo que es difícil por esta pandemia, pero la paz también es algo que tiene su origen en Dios. El Dios de paz, dice la palabra también más adelante en el capítulo 15 de Romanos. El Dios de paz, es decir, que la verdadera paz también tiene su origen en nuestro Padre. Y el gozo no es algo, no tiene nada que ver con la alegría. La alegría sí puede ser pasajera, porque la alegría es una emoción. Pero el gozo es fruto del Espíritu Santo. Entonces el gozo no es pasajero. El gozo es algo que todo hijo de Dios, todo aquel que abrió la puerta de su corazón para que Cristo sea el Señor y el Salvador, dice la palabra que el Espíritu Santo vino a nosotros. Pues también la palabra dice que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Entonces nosotros, yo puedo entender que hoy tal vez estemos tristes, pero la tristeza también es una emoción, así como la alegría es una emoción. Pero yo creo que tenemos que permanentemente motivarnos e incentivarnos al gozo que no depende de lo que pasa afuera, sino que depende de lo que pasa en mi corazón. Y si en mi corazón no hay nada que haya entristecido al Espíritu Santo, no hay motivo por el cual yo no pueda vivir cada día en este
gozo que es fruto del Espíritu. Y en otros pasajes, como Nehemías 8:10, la segunda parte de este verso dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que acá vemos una de las razones por las cuales el apóstol le estaba pidiendo a Dios que su iglesia tuviera gozo, porque el gozo es nuestra fuerza. Así que si tenemos gozo, vamos a experimentar también la fuerza. Salmos 33:21 dice: en Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Es decir, que nosotros vamos a buscar en Dios. ¿Y cómo puedo buscar en Dios? Bueno, en la palabra puedo buscar todo lo que a mí me va a hablar de quién es el Dios en el que yo he creído, y es un Dios que no cambia, y es el Dios que le va a dar entonces este regocijo a mi corazón que va más allá de las pruebas. Vuelvo a repetirles, no se olviden que la iglesia estaba pasando por un tiempo difícil. El gozo y la paz no significan ausencia de pruebas, ausencia de dificultad, ausencia de enfermedad. No. Pero sí nos está diciendo el Señor que con el gozo y la paz, que son frutos del Espíritu Santo, nosotros vamos a salir más que vencedores en esos tiempos de dificultad. Porque no confiamos en nuestras emociones pasajeras o en las circunstancias pasajeras, no confiamos en lo que el hombre pueda decir, confiamos en el Señor, en nuestro Dios, el que tiene todo bajo control. Y en 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Es decir, que acá también está nuevamente a esto de que Pablo le daba la importancia a la oración. Precisamente necesitamos estar siempre alegres, aún en los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque nuestro gozo es puesto en el Señor, en su palabra, en lo que Él nos promete, en su cuidado, en su presencia, que nos cubre, que nos da paz. Y entonces voy a estar permanentemente en oración para pedirle a Dios todas estas cosas que no dependen de mí, dependen de Él. Por eso voy a estar permanentemente clamándole a Dios cuando sienta que de pronto estoy desfalleciendo en la fe, cuando de pronto quizás físicamente no me siento del todo bien, cuando de pronto a nivel familia la situación económica no está siendo fácil. Bueno, es en esos momentos en los que más tenemos que orar, porque en la oración nosotros vamos a hallar la fortaleza que nos va a dar Dios, su Espíritu Santo, vamos a hallar todo lo necesario para salir adelante. Y el Señor es eso también lo que nos promete, ¿no? Nos promete que Él siempre va a estar con nosotros, hasta el fin del mundo. No vamos a estar solos, no estás solo nunca. El Señor, nuestro papá, está siempre con nosotros. Y qué hermoso esto, ¿no? De que por alguna razón, y ahora podemos ir entendiendo y descubriendo un poquito más de cerca, el apóstol se le ocurrió de alguna manera, ¿no? Orar para que ellos fueran llenos de gozo y también llenos de paz. Y los filósofos ya desde la antigüedad ocupaban horas y horas de su vida queriendo descubrir cómo tener paz, ¿no? Y ellos, dicen los historiadores, que buscaban lo que llamaban ataraxia, que es la vida sin inquietud. Y ellos pasaron, ¿cuántos filósofos? Horas y horas, años de su vida queriendo descubrir el verdadero propósito de la vida, queriendo descubrir para qué estamos en la tierra, queriendo descubrir la paz. Y hoy miren, estamos al 2020
¿Y cuántas personas siguen preguntándose lo mismo? ¿No será que están buscando en el lugar equivocado? El hombre está queriendo buscar la paz donde no la hay, y es en el mismo hombre. El hombre quiere que otro hombre le garantice la paz, le garantice la seguridad. El hombre está buscando la paz. Muchas veces piensan que yéndose a, no sé, a los países orientales y a estar horas y horas en silencio, eso va a hacer que tengan paz. Claro, después vuelven a la ciudad y otra vez el estrés y no les sirvió para nada el viaje, el dinero y tantas horas de meditación. Van a la punta del Himalaya para buscar paz. Claro, están solitos allá arriba. ¿Quién los va a molestar? ¿Qué inquietud van a tener? Bajan del monte y otra vez la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la paz no está afuera, la paz está en el corazón o no está. Y si en tu corazón no está el autor de la paz, que es Dios, entonces no habrá paz. Y Jesús dice la palabra que en la cruz no solamente pagó el precio por nuestra salvación y para que el día de mañana podamos estar en su presencia junto con Él, reinando por toda la eternidad. Pagó por tu paz y por mi paz. Es decir, que el precio de nuestra paz valió el precio de la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesús. Y el hombre tiene en su corazón vacío, o lo tiene su corazón lleno de resentimientos, de frustraciones, de amargura. Muchos están airados, están enojados, están desilusionados de la vida, pero precisamente es que ese corazón está vacío y donde hay tinieblas nunca va a haber paz. Entonces te animo a que si te falta paz, sobre todo en este tiempo, vayas a Cristo, porque Él pagó la paz, el precio de nuestra paz. Y vayamos a Él, porque dice, por ejemplo, Isaías 26:3, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y otra vez volvemos a hablar de lo que decíamos al principio, se trata de carácter. Se trata del ADN de tu vida. Y nada tiene que ver con el ADN que recibiste a través de tus padres, sino del ADN de tu Papá Celestial. Si tenés el ADN del Papá Celestial, entonces la paz está en vos, porque el Espíritu Santo está en vos y la paz es fruto del Espíritu Santo. Entonces no busques la paz afuera. Busca la paz en tu corazón porque ahí está el Espíritu Santo. Y vuelvo a repetirte, a veces apagamos al Espíritu Santo porque guardamos pecado que no hemos confesado, o guardamos enojos, o tal vez porque no estamos dando importancia a tener nuestro tiempo de devocional, de búsqueda de Dios. Entonces yo te animo a que busques la paz donde tenés que buscarla, que es en el Espíritu Santo. Y muchas veces es cierto que no es cuestión de pecados, sino que realmente estamos bien con la familia, estamos bien con Dios, pero a veces pasa que uno se siente así como medio, tal vez con inquietud, ¿no? Con algo que uno siente en el corazón, como que algo pasa que no me deja estar totalmente tranquilo. Y bueno, ese es el mejor tiempo para ir y para orar, porque muchas veces sabemos que los hijos de Dios somos de alguna manera atacados en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, somos atacados. Obvio que vivimos en una guerra permanente. Y bueno, con más razón en ese tiempo tenemos que ir y clamar, así como el apóstol clamó, clamar nosotros también, porque realmente es muy importante para estos tiempos que la iglesia está viviendo, es importante que la iglesia esté afirmada más que nunca en el gozo y en la paz.
Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese qué hermoso, es un verso para copiarlo y para tenerlo en algún lugar visible, ¿no? Pegado en la heladera si es necesario. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es lo que en este tiempo estamos necesitando, que aún Dios traiga paz en nuestra mente, porque somos muy bombardeados de muchas cosas. Hoy vivimos en una época en la que de pronto sabemos al instante lo que pasa en China o lo que pasa en Rusia, en Estados Unidos, por decirte algo, en Chile o acá. Y de pronto a veces tanta información a veces altera un poquito nuestra paz. Pero bueno, es el momento en el que necesitamos esto, que Dios, que está por encima de lo que tenga que ver con la inteligencia, por encima de lo que tenga que ver con las emociones, de los pensamientos, bueno, Él va a traer paz. Y dice Romanos 12:12, y voy a ir terminando, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Una vez más, ¿no? El tema de la oración. Y por eso es tan importante, dice Pablo, que los llenes de toda alegría, de todo gozo y paz, ¿no? A ustedes, a los que creen en Él. Dice, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que esa llenura que el Señor nos va a dar va a hacer que rebose nuestro corazón de esperanza. Y entonces, cuando tu corazón rebose de esperanza, vos vas a poder contagiar esa esperanza a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Tómate el trabajito de todos los días, mandar un mensajito que precisamente hable de esto, hable de la verdadera esperanza que podemos llegar a tener, porque los hijos de Dios tenemos la esperanza, tenemos la paz, tenemos el gozo, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, pero el mundo está vacío y ahora más que nunca deja al descubierto cuán vacíos están, porque quizás antes su confianza estaba puesta en los viajes, en el trabajo, en de pronto el estudio, en una carrera, en lo que me voy a comprar, y de pronto todo eso se paró y entonces, ¿qué hay? Tal vez no hay nada, como yo te decía recién. Un corazón vacío, estando encerrado entre cuatro paredes, sí es algo difícil de sobrellevar. Por eso los hijos de Dios, más que nunca, tenemos que rebosar, como dice este texto, para poder tener el propósito por el cual el Señor también nos ha llenado a nosotros. No es para que nosotros seamos felices y nos gocemos porque somos un gran pueblo muy feliz. No, o sea, tiene un propósito que Dios nos llena para dar, no nos llena para que nos guardemos, nos llena una y otra vez con el propósito que demos. Y me gustaría que, para ir cerrando, dejarte en Romanos 5, algo que creo que es la conclusión de todo esto que te he querido compartir hoy, algo de lo que obviamente en primer lugar el Señor me habló a mí, si no, no te lo podría compartir. Y esto que dice Romanos 5 realmente es un poco todo lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes.
Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y nuevamente la palabra nos está diciendo, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. No hay razón por la cual nosotros no tengamos esperanza, no tengamos gozo, no tengamos paz. No hay razón por la cual nosotros hoy nos sintamos derribados o desesperanzados. Todo lo contrario. Este es el tiempo para que como iglesia podamos llenarnos, como decía el apóstol Pablo, llenarnos hasta rebosar de este gozo, de esta paz, de esta esperanza, sabiendo que el poder, nada más ni nada menos que el poder del Espíritu Santo está en tu corazón y en el mío. Que en este tiempo podamos dejar que precisamente este poder alcance a aquellos que de pronto hoy no tienen esperanza, para que vos y yo podamos ser un canal de esperanza, podamos ser un canal a través del cual podamos clamar, interceder hoy más que nunca, no solo por la iglesia, sino principalmente por aquellos que viven en una oscuridad, creo que hoy más densa que nunca. Pero damos la gloria, la honra a nuestro Señor, que en la salvación tenemos mucho más que solamente vida eterna, que solamente salvación y perdón de nuestros pecados. Volvé a leer en tu casa el capítulo 5 de Romanos. Todo lo que tenemos, nuestra esencia, nuestro carácter, nuestro ADN, nos lo ha dado nuestro Papá Dios. Gloria a su nombre. Te bendigo, pido al Señor, ruego al Señor que realmente su poder, su presencia en esta hora se esté derramando sobre tu corazón de una manera especial. Que el Señor pueda estar trayendo a tu hogar de este gozo, de esta paz, que el Señor pueda estar encendiendo una vez más su esperanza en tu corazón. Ruego al Señor para que no nos falte la fe, no nos falte el alimento, no nos falte nada, porque en Él lo tenemos todo. Y si estás enfermo, pido que en el nombre de Jesús, su mano en esta hora esté desatando en tu hogar sanidad y esté atando escasez, esté atando enfermedad, esté atando toda artimaña del enemigo para robar la palabra de Dios que fue sembrada en tu corazón. Y en el nombre de Jesús declaro que el Señor te hace más que vencedor. Amén y amén. Gloria a Él. Te bendigo. Nos vemos.